Hola, hola, familia del canal. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy con una energía que me desborda. Y con un tema que créanme nos tiene a todos con el corazón en un puño, el alma en un carrusel de emociones, el amor en crisis, el drama que nos ha mantenido en vilo, la historia que nos ha hecho soñar, y que ahora parece estar en una encrucijada. Me refiero por supuesto a la relación de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo sé. El título lo dice todo, amor en crisis, Aatay y Serine a prueba, su amor sobrevivirá al drama, imprescindible. Y créanme, este vídeo es imperdible porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, los momentos de tensión y por supuesto, la esperanza de que este amor, que tanto nos ha hecho soñar, logre resistir la tormenta. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero darles la bienvenida a todos los que se unen por primera vez. Qué bueno tenerlos por aquí. Y para los que ya son de la casa, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son el motor de este canal. Ya saben, este canal es un espacio donde compartimos nuestra pasión por las novelas turcas, por sus actores, por sus historias y por supuesto, por los chismes, digo por las noticias más relevantes y jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no se les escape nada. Es muy importante para estar al día con todo. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con sus amigos y familiares, es la mejor manera de apoyarnos. Bien, ahora sí vamos al grano. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Quiénes son? Para los que tal vez no estén tan familiarizados, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes que han iluminado el firmamento de Turquía. Aatay, con su carisma magnético, su talento actoral innato y ese físico que derrite corazones, nos conquistó a todos en series como Medcezir o El secreto de Feria. Su mirada penetrante, su sonrisa enigmática y su capacidad para transmitir emociones complejas lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Y Serine. Serine. Una actriz increíblemente talentosa, dueña de una belleza cautivadora que va más allá de lo físico, con una trayectoria impecable que la ha llevado a protagonizar éxitos como Fi, una serie que desafió los límites y la consagró como una de las actrices más audaces y versátiles de su generación, o Serhat, donde demostró su versatilidad. Su elegancia, su porte y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes la han convertido en una de las actrices más admiradas y respetadas de Turquía. Y por si fuera poco, estos dos bombones, estas dos estrellas que brillan con luz propia, fueron pareja en la vida real. Sí. Exacto. Enamorados. Su relación surgió precisamente durante el rodaje de Medcezir, la serie que los catapultó a la fama y en la que, por cierto, interpretaron a una pareja con una química arrolladora. La serie, una adaptación turca del drama adolescente estadounidense de OC, fue un fenómeno en Turquía, y la relación de Aatay y Serine fue el foco de atención principal. Y como suele pasar, la ficción se convirtió en realidad. Su amor traspasó la pantalla y se hizo público. Fueron la pareja del momento, la pareja soñada por muchos. Su relación fue apasionada, llena de momentos románticos, salidas, eventos y alfombras rojas, y con un estilo que marcaba tendencia. Recuerdo las fotos en las que se les veía felices, cómplices, derrochando amor por todas partes. Eran la pareja perfecta, el sueño de cualquier fanático. Las revistas, los sitios de noticias, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Sus seguidores, al verlos juntos, experimentaban una mezcla de alegría, admiración y envidia sana. Eran la representación de la pareja ideal, la encarnación de la felicidad. Pero como toda historia de amor, la suya también tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus sombras. Y aquí es donde entramos en el amor en crisis. A lo largo de los años han surgido rumores, especulaciones, noticias que nos han mantenido en vilo. Separaciones, reencuentros, idas y venidas. Como cualquier relación, la suya también enfrentó sus propios desafíos. El ojo público siempre está atento a cada movimiento, a cada mirada, a cada palabra. Uno de los grandes dramas que rodeó su relación fue, sin duda, la presión mediática. Ser una pareja tan famosa en Turquía significa ser perseguidos por los paparazzi, ser constantemente fotografiados, cada paso que daban era analizado y comentado.
La prensa rosa turca, conocida por su intensidad y su capacidad de generar titulares sensacionalistas, no les daba tregua. Esto, por supuesto, puede llegar a ser agobiante. La privacidad se vuelve un lujo y la intimidad, algo difícil de mantener. Cada cita, cada salida, cada gesto de cariño, se convertía en noticia. Las redes sociales, por otro lado, amplificaban aún más esta presión. Los fanáticos y los seguidores comentaban, analizaban y especulaban sobre cada publicación, cada fotografía, cada like. La exposición constante puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Otro factor que pudo influir en esta situación fue la distancia y las agendas apretadas. Ambos, como estrellas de televisión, tenían compromisos laborales que a veces los mantenían separados durante largos periodos. Los rodajes de las series, las promociones, las entrevistas, los viajes por trabajo, todo eso puede desgastar una relación, sobre todo si no se gestionan bien los tiempos y los espacios. Las largas horas de trabajo en el set, la concentración necesaria para interpretar un personaje, la presión de mantener una imagen pública, todo esto puede crear un ambiente de tensión. La distancia física, las agendas incompatibles y la falta de tiempo de calidad pueden debilitar el vínculo emocional y generar sentimientos de soledad y frustración. La comunicación se vuelve más difícil, y los malentendidos y las discusiones pueden surgir con mayor facilidad. Y por supuesto, no podemos ignorar los rumores de infidelidad. En el mundo del espectáculo, las especulaciones sobre terceras personas siempre están a la orden del día. Se hablaba de coqueteos, de relaciones con otros actores y actrices, de crisis internas. Rumores que, aunque no siempre son confirmados, sí generan inestabilidad y desconfianza en la pareja. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, se encargaba de alimentar estas especulaciones, sembrando dudas y creando un clima de tensión. Las redes sociales, una vez más, se convertían en un hervidero de comentarios y análisis. Los fanáticos, preocupados y divididos, debatían sobre la veracidad de los rumores y expresaban sus propias opiniones. La desconfianza, como un veneno silencioso, puede carcomer una relación desde adentro, socavando la base misma del amor y la confianza mutua. En medio de toda esta vorágine de emociones, de presiones, de rumores y de especulaciones, siempre existió la duda: ¿podrán Atay y Serini superar estos obstáculos? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para resistir la presión, la distancia y los rumores? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. No podemos saber a ciencia cierta qué pasó entre ellos, cuáles fueron los verdaderos motivos de sus idas y venidas. La complejidad de las relaciones humanas, los factores individuales y las circunstancias externas hacen que sea imposible predecir el futuro de una pareja. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, observar las señales y, sobre todo, mantener la esperanza. La esperanza de que el amor verdadero, ese que trasciende los desafíos y las adversidades, pueda encontrar su camino y prevalecer. Y aquí es donde entramos en lo interesante que dicen las fuentes. ¿Qué podemos deducir de lo que sabemos? Pues bien, a lo largo de los años, hemos visto señales contradictorias. Momentos en los que parecían estar más unidos que nunca, y otros en los que la distancia parecía insalvable. Han habido declaraciones en entrevistas, fotos en redes sociales que insinuaban reencuentros y, por supuesto, el silencio mediático que a veces es tan revelador como una declaración. La ausencia de declaraciones, la falta de información oficial, alimentan aún más la especulación y la incertidumbre. Cada gesto, cada mirada, se convierte en un enigma a descifrar. Uno de los momentos más significativos fue, sin duda, cuando compartieron nuevamente pantalla en el rodaje de una serie o película. La química entre ellos seguía intacta, la chispa era innegable. Las fotos y los vídeos del rodaje se filtraron a la prensa y causaron furor. Los fanáticos enloquecieron. «Vuelvan, son el uno para el otro», gritaban en las redes sociales. Parecía que la llama del amor aún estaba encendida, que las heridas del pasado podían sanarse y que un futuro juntos era posible. La conexión entre ellos, esa magia que los había conquistado en Medcezir, resurgía con fuerza, demostrando que el vínculo emocional entre ellos seguía intacto. Pero, como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de ese reencuentro profesional, volvieron a distanciarse. Cada uno siguió su camino con sus proyectos, sus amigos y sus nuevas relaciones. Atay se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas que lo consolidaron como una de las estrellas más importantes de Turquía.
Su trabajo, su dedicación y su talento lo llevaron a lo más alto, conquistando premios y el reconocimiento del público y la crítica. Sereni, por su parte, continuó su camino ascendente cosechando éxitos y demostrando su talento innato. Su carrera, marcada por la perseverancia y la búsqueda constante de nuevos retos, la llevó a explorar diferentes géneros y a interpretar personajes complejos y desafiantes. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿podría haber una segunda oportunidad para Atai y Sereni? Es posible que en algún momento el destino los vuelva a unir. La verdad es que nadie lo sabe. El amor es impredecible, misterioso y muchas veces incomprensible. Las segundas oportunidades existen, las relaciones pueden resurgir de las cenizas. Todo es posible. La vida, con sus vueltas y sus sorpresas, nos demuestra constantemente que el amor puede encontrar diferentes formas de manifestarse. La posibilidad de una reconciliación, de un reencuentro, es un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fanáticos, con su ferviente deseo de verlos juntos, alimentan esta esperanza, buscando señales y pistas en cada publicación, en cada evento, en cada gesto. Lo que sí podemos decir es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de que estén juntos de nuevo. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las señales a veces son muy sutiles. Un comentario en una entrevista, una mirada en una alfombra roja, una foto sospechosa. Todo puede ser interpretado como un indicio de que la chispa aún está viva. La ambigüedad, el misterio, son elementos que alimentan la curiosidad y la especulación. La falta de información oficial permite que los fanáticos y los medios de comunicación construyan sus propias teorías y conjeturas. Y es aquí donde entra la especulación de los fanáticos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de las teorías, las conjeturas y, por supuesto, la esperanza. Los seguidores de Atai y Sereni analizan cada detalle, buscan pistas en sus publicaciones y sueñan con verlos juntos de nuevo. Los foros, los grupos de fans, las cuentas dedicadas a la pareja se convierten en espacios de debate, de análisis y de intercambio de información. Cada like, cada comentario, cada foto que se publica en las redes sociales se convierte en un tema de conversación y en una fuente de especulación. ¿Por qué? Porque su historia de amor es una de esas historias que marcan, que nos hacen creer en el amor verdadero, en la magia y en la posibilidad de que, a pesar de todo, las cosas puedan salir bien. La idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad, alimenta la esperanza y el romanticismo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto por su privacidad y por sus decisiones. Atai y Sereni son personas adultas, con derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos ni debemos juzgar sus elecciones ni presionar por un reencuentro que tal vez no deseen. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y que sigan brillando en sus carreras profesionales. La privacidad, el respeto y la libertad individual son fundamentales. Debemos permitirles vivir sus vidas sin interferencias, respetando sus tiempos y sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es recordar con cariño su historia de amor, valorar los momentos que compartieron y seguir disfrutando de su talento como actores. Atai y Sereni nos regalaron escenas inolvidables, nos emocionaron, nos hicieron soñar y nos demostraron que el amor, a veces, puede ser un torbellino de emociones, alegrías y tristezas. La historia de amor de Atai y Sereni es un recordatorio de que el amor puede ser complejo, lleno de matices y de desafíos. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿sobrevivirá su amor al drama? La verdad, no lo sabemos. El tiempo dirá. Quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación, quizás sigan sus caminos por separado. Lo importante es que ambos estén bien y que nos sigan regalando su talento. La incertidumbre y el misterio son parte de la magia de la historia de Atai y Sereni. El futuro es impredecible y el amor puede tomar diferentes caminos. Y eso es todo, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre el amor en crisis de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que les haya despertado la curiosidad. Antes de irme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí, así que los invito a que dejen sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Atai y Sereni? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad? Cuéntenme todo. La interacción con ustedes, la comunidad, es fundamental para este canal.
Sus comentarios, sus opiniones enriquecen el debate y nos permiten explorar diferentes perspectivas. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada semana traemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. La suscripción es gratuita y nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecerles cada vez más contenido de calidad. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.